Bienvenidos a al Facebook Live con un nuevo tema para este conversatorio, y estamos hablando que es acerca de ir más allá del negro y el blanco. De nuevo, gracias por la persona que nos propuso este título para este conversatorio. Para que por favor las personas que deseen compartir sus experiencias o hacernos preguntas, por favor lo hagan a través también de este medio, como también de el WhatsApp o por el interno también, que Eli, buenas tardes, nos está ayudando con las preguntas para darle respuestas a sus inquietudes o a sus dudas. Bueno, este conversatorio, ir más allá del negro y el blanco, tiene muchísimo que ver con el pensamiento dicotómico, pero también con con las crisis emocionales que pasan las personas con trastorno límite de personalidad. Es decir, sabemos bien que las personas con trastorno límite de personalidad, el pensamiento es o negro o blanco, o todo o nada, o sí o no, pero más que quedarnos en digamos así, en el concepto o en las características, lo importante es que la persona con trastorno límite de personalidad, pues bien, sepa de qué se trata, tenga el concepto claro, tenga las características específicas de su trastorno. Pero lo ideal es que qué van a hacer con digamos, con ese pensamiento, con esa emoción. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden mejorar? ¿Cómo pueden caer en cuenta? ¿Cómo pueden ir siendo conscientes de este estado emocional? Entonces, en respuesta al consultante que nos dio el conversatorio, el título del conversatorio, entonces le vamos a dar esta respuesta. Si bien es importante saber las características y los conceptos, es poder salir a tiempo de este pensamiento, que puede ser un pensamiento digamos, de autolesión, de intento de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de bulimia, de anorexia, de trancones de comida o de ludopatía, porque eso también tiene muchísimo que ver con estos estados emocionales. Es que ellos puedan hacer terapia, y que la terapia del saber estar, o sea, la terapia de estar en el aquí y en el ahora, los pueda llevar a que hagan su autocontrol. Es necesario ese autocontrol. ¿Por qué es necesario ese autocontrol? Porque es de la única forma que van a caer en cuenta que están en ese pensamiento. Es la única forma que se van a dar cuenta que están enganchados, encapsulados en esa emoción. Entonces, para ello es importante tener unos entrenamientos conductuales que deben de ser con el cuerpo. ¿Por qué con el cuerpo? Porque es que parte del día a día de las personas con trastorno límite de personalidad es como si estuvieran fuera de su cuerpo, es como si estuvieran fuera, como dicen, fuera de bordo. Entonces, ¿qué pasa? Es como si el cuerpo fuera un vehículo sin dirección, un vehículo sin que existiera un conductor que estuviera pendiente de que, consciente de que se gira a la derecha o se gira a la izquierda, o tenga cuidado, o merme la velocidad.
Es exactamente lo que le pasa a las personas con trastorno límite de personalidad, que no están en el cuerpo. Cuando no están en el cuerpo, es muy posible, demasiadamente posible, que también estén en ese pensamiento circular, o sea, con el dolor emocional, porque también otra de las cosas que ellos le hacen salirse del cuerpo es el dolor emocional. Que no hay ningún medicamento, no hay nada que pueda ayudar a que cese, a que pare ese dolor emocional. Les repito, un dolor físico, hay medicamentos muy buenos para la parte de el saber mermar, o sea, que el cuerpo pueda mermar ese dolor emocional, ese dolor físico, y dentro de ese dolor físico pueda haber un medicamento específico para ese dolor, para mermarlo y adormecer el dolor. Y que adormecer el dolor significa también que baje, digamos, los niveles de estrés que genera ese dolor. Y que digamos que con la semana y media, el cuerpo vuelva nuevamente a regularse. En las personas con trastorno límite de personalidad no lo hay. No hay ese medicamento que pueda regular y que al regularle le vaya mermando hasta quitarle ese dolor emocional. No existe hasta el momento ningún medicamento que puedan ayudarle a mermar ese dolor. Por eso es que muchas veces caen en adicciones que les ayude a estar fuera del cuerpo, o sea, para que no sentir ese dolor, ese vacío emocional, que ese vacío emocional genera un dolor emocional profundo, muy profundo, y que la gran mayoría de las personas cuando con trastorno límite de personalidad, que se le pregunta si usted pudiese dar un porcentaje de ese dolor emocional con respecto a un dolor físico, siempre dicen que es casi el 100 o el 200, el 300%, o hasta hace poco se le preguntó a una profesional que su dolor emocional cuánto ascendía en porcentaje, decía que al 1000%. Entonces no hay ningún medicamento que pueda ayudar a menguar, a mermar. Puede ayudar a que durante unas 2-3 horas máximo el cuerpo o la mente se adormece y merme ese pensamiento circular una y otra vez, y se vuelva lento el pensamiento. Pero cuando nuevamente pasa esa sustancia química en el cuerpo, se vuelve a fortalecer ese pensamiento circular. Entonces no lo hay. La única forma de poder salir de ese blanco a ese negro es definitivamente las terapias, donde le pueden ayudar desde la repetición, que es la parte conductual, de una y otra vez, llevarlo a la parte cognitiva, luego hacer toda una dialéctica sobre ese pensamiento, sobre esa parte conductual y luego esa parte cognitiva, es que ellos logran tener como apropiarse, llamemos así, de una realidad que es su dolor emocional y su cuerpo. Y ello tiene que ver muchísimo lo que es la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden perfectamente empezar a ser conscientes de que, primero que todo, la identidad se quedó en una base muy llamemos de la infancia, y que ese dolor emocional viene de la infancia, y que hay que cronológicamente psicológicamente llegar a la edad cronológica para que pase por un proceso de pensamiento lógico prefrontal, que ellos lo hagan conscientes, y a través de ese ser consciente empiecen ellos a tener ese autocontrol,
ese botón donde le puede decir on, no se encienda, esta persona con su expresión, digamos, de sus gestos o las palabras que utilizó para dirigirse, me hizo enfurecer, me hizo generar un dolor emocional que me dio rabia, me dio ira, y que ellos perfectamente empiezan a hacer acopio de esa parte cognitiva y que los haga empezar a reflexionar para ir mermando, bajando ese estado emocional y regularlo. Es de la única forma que se puede llegar a tener ese autocontrol. No hay otra forma, no hay, hasta el momento no hay otra forma. Me han dicho, por favor, entonces, ¿será que con una regresión? No. Bueno, ¿será que con la hipnosis? No. No hay nada, no hay sino apropiarse de su esencia, de su cuerpo, de su mente, o sea, tomar conciencia del cuerpo y la mente para que puedan avanzar y sanarse. No hay, hasta el momento, les repito, no hay un medicamento que nos ayude a que ya no vuelva más ese dolor emocional. Puede calmarlo, y eso que medio lo calma, porque la persona se adormece, pero adormece también el impulso, llamemos así, que tiene de ese pensamiento, pero cuando pasan los efectos de ese medicamento, vuelve con más fuerza al mismo pensamiento, una y otra vez y una y otra vez. Eso es lo que muchas veces a las personas con trastorno límite de personalidad les angustia, le dan desespero, ven que los medicamentos no dan resultado, ven que los medicamentos, pero es que no es el medicamento solamente el que te puede ayudar, el que te puede colaborar, es también la terapia psicológica. Si no hay ese binomio, porque es un binomio, llamémoslo el binomio de oro, o sea, si no hay esas dos ayudas, tanto psicológicas como psiquiátricas, no hay una mejora. Ah, pero es que yo no necesito el psiquiatra. Ah, bueno, quiere decir que todavía no has ido más allá de tus límites emocionales, donde has afectado ciertas emociones o ciertos neurotransmisores. Entonces todavía tienes una parte de ti que está regulando la emoción. Entonces, listo, no hay necesidad de ir a la parte psiquiátrica, pero es necesario la parte psicológica. No, pero es que ya he tenido intento de suicidio, ya estoy con el pensamiento reiterativo circular o dicotómico, o no, ya estoy irascible, ya dejé salir la ira y por nada exploto, por nada me da rabia, peleo hasta con la persona que acabo de conocer, con las personas que no conozco, peleo hasta con el libro, peleo hasta con el televisor, ya. Entonces ahí es necesario ayudarnos, o que se ayuden ustedes con la parte psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ahí es necesario empezar a disminuir esa emoción o esa agresividad para poder trabajar con toda la parte psicológica. Es de la única forma, no hay otra forma, no va a haber otra forma que sea con la terapia psicológica. Si desean salir de ese pensamiento, si desean mejorar esos estados emocionales, si desean conquistar ese dolor emocional, no hay otra forma que es la parte psicológica. Por eso les digo que no se cura, pero sí se sana. ¿Se sana la parte psicológica? Claro que sí. Que se puede llevar una vida armoniosa de pareja o en la parte laboral o de amistades o de familia, lo que sea, que sí se puede, pero siempre y cuando se apoyen en la terapia psicológica. Porque son técnicas, es la parte de la terapia psicológica junto con las técnicas terapéuticas que te ayudan como a conectarte al cuerpo, a que tú seas consciente de que
este vehículo necesita un conductor y el conductor es la identidad. Entonces hay que fortalecer esa identidad para que pueda esa identidad avanzar a esa edad cronológica y poder mejorar toda la parte de tu personalidad, mejorar ciertas características y mejorar como las relaciones interpersonales y poder tener una discusión sana, llamémosla así, o pues decir, no estoy de acuerdo, pero fundamentar el por qué sí o no estás de acuerdo, no que salga la persona a gritar, a insultar o a herir a la otra persona porque no está de acuerdo o porque ni siquiera entendió qué pasó o qué quiso decir la otra persona, sino que me sentí ofendido. No, es que él me ofendió y entonces yo reaccioné así, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que es que las personas con trastorno límite de personalidad o la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, si no se les sabe abordar con un lenguaje adecuado, con unos gestos adecuados, con unos movimientos del cuerpo adecuados, suaves, ellos se van a sentir atacados y casi siempre le dicen a uno, es que yo me sentí atacado, no, es que esa persona me atacó. Y uno va y le pregunta a la persona y dice, no, yo no lo ataqué, simplemente porque lo señalé, se sintió atacado, ¿ya? No, porque le dije, ¿por qué vos no? Y entonces se sintió atacado. O no sé qué le pasó, pero salió furioso, salió gritando. Es exactamente. Entonces, que ellos puedan perfectamente hablar, dialogar o tener una discusión sana sin necesidad de sentirse atacados, sino que pueden perfectamente tomar una posición desde, desde un diálogo sano, desde un diálogo sin agresividades y sin herir, sobre todo porque también hay momentos en que se agrede físicamente, pero también hay momentos en que se agrede psicológicamente. Y la persona queda en ambas situaciones, queda muy adolorida, con mucho resentimiento. Entonces, para que la persona no quede con ese resentimiento porque entendió mal o porque se sintió atacado, entonces la terapia psicológica es lo fundamental, es como llamemos así, como la fortaleza de la persona con trastorno límite de personalidad, o sea, es el mayor apoyo que puede tener la persona con trastorno límite de personalidad para que pueda avanzar y estar en esta sociedad y estar al lado del 94% que no tenemos este trastorno y pueda dialogar sin necesidad de alterarse, sin necesidad de que si hubo un ruido, si alguien gritó, no se sienta atacado, entonces esta persona también va a gritar, o si se le dijo amorosamente algo, pero que no lo entendieron así, que fue amorosamente, sino que lo que dijeron fue una crítica, entonces esa crítica se volvió ofensiva, entonces esa parte ofensiva se volvió que me atacó. Entonces esta es la única forma que puede tener ese control voluntario, es a través de la terapia. Entonces, ir más allá de ese blanco-negro es la terapia. Desean sanarse, pueden sanarse, lo pueden lograr. No, por favor, no es de la noche a la mañana, no. Que es ya inicié la terapia y ya quiero tener soluciones. No, porque estamos hablando de que no estamos dándole una solución digamos, a unas habilidades, a una habilidad dura que es la inteligencia intelectual. O sea, no le estamos dando una solución a un área profesional o darle una solución a un problema, llamemos así, de índole, de inteligencia intelectual. No, estamos hablando de que son las habilidades blandas, o sea, las emociones. Y las emociones es necesariamente ir al inconsciente. Y el inconsciente es como ir quitándole, como tener una cebolla, ir quitándole capita por capita, y que se le está quitando la primera capa, y si logró la persona entender
esa primera capa, entonces vamos para la segunda, vamos para la tercera capa, así lentamente, eso es muy lentamente. Entonces no esperemos que las cosas resulten del ya para allá. No, esto es un trabajo de ir como escarbando, auscultando toda esa parte, llamemos esa parte del inconsciente. Y que muchas veces la persona muchas veces dice, a veces escucha este concepto o este juicio, es que la persona no quiere cambiar, es que la persona no escucha, es que no le da la gana, es que se cree el más o se cree la menos, algo así. No es eso, es que todavía la persona no se ha visto, no ha visto hacia dónde tiene llamémoslo así, esa dificultad emocional, ese meollo emocional. Pero cuando la persona se logra ver en esa parte del inconsciente, es muy rápido el giro que da y los cambios positivos que empiezan a verse en esta persona. Pero es tiempo sin tiempo. O sea, es saber que tengo el tiempo conmigo, voy a tener el tiempo de mí y para poder trabajar en mi inconsciente, para poder traer del inconsciente a ser consciente y empezar a sanar mi dolor emocional. Es de la única forma, vuelvo y le repito, no hay otra forma. No hay otra forma rápida, no la hay. Es que no quiero que me descubran, no quiero que sepan, no quiero que me digan. Es que cuando la persona empieza a decir estas palabras, no es que está colocando impedimentos para no abordar la terapia, es que, vuelvo y le repito, todavía no se ve. Y además, cualquier persona del planeta Tierra, si la persona no ha tenido desde muy niño el contacto con lo que es la terapia psicológica, siente temor, siente miedo, porque es que todos tenemos nuestros secretos, todos tenemos nuestra intimidad, y contársela al psicólogo, exactamente, va a llegar un momento en que eso que está ocultando, eso que está guardando, eso que no quiero que sea, pues posiblemente eso lo que me está generando todo este mal, digamos, toda esta parte emocional que llaman tóxico. Es que esa persona es tóxica, es que esa persona no se le puede tratar, es que a esa persona no se le puede decir nada, es eso. Entonces a lo mejor eso que tanto está cuidando para que no se lo descubran o no tenerlo que contar, es exactamente la emoción que te puede estar afectando emocionalmente y afectando para tener una muy buena relación consigo mismo y con el entorno. Entonces, es atrévanse a tener una terapia, atrévanse a buscar el terapeuta que sea para ustedes. Yo siempre he dicho que cada problema, que cada persona con trastorno límite de personalidad es único, similar, y pueden tener características generales, pero no todas las características pueden ser exclusivamente de todos, sino una parte de esas características la puede tener tú, la puede tener aquel, ¿sí? O sea, son unas características que se dan, pero no todos la pueden tener, ¿cierto? Entonces, y además, porque cada ser humano es único, o sea, cada experiencia es única, puede ser similar, pero cada experiencia es única. Así puede ser que todos vivieron una misma situación, pero cada uno vivió la experiencia diferente, porque lo pudo haber tomado en la parte personal, lo puede traer en la parte mágica, aquel lo pudo terminar en la parte de una experiencia de aprendizaje de vida. ¿Sí? Cada ser humano tiene su tinte, llamémoslo así, que es único. Entonces,
No se puede hacer una terapia grupal. ¿Por qué no se puede hacer terapias grupales? Porque las terapias grupales, vuelvo y les digo, es cada uno único. Y si necesitamos que el terapeuta y el paciente pueda llegar, tener esa comunión, ese encuentro con el terapeuta y que pueda avanzar la persona con trastorno límite de personalidad, es que la persona no se sienta desnuda, descubierta, abierta. Entonces eso no se puede hacer en grupo, es necesario hacerlo individual. Que se puede hacer, digamos, conversatorios con las familias de las personas con trastorno límite de personalidad, genial que sea en grupo. ¿Por qué? Para que no se vean que es que el problema que tiene mi hijo es único, o el problema que tiene mi hija es único. No, que puedan como hablar y expresarse, y puedan ver que es que el problema que yo tengo con este ser amado, no soy única. Eso es muy diferente. Pero que puedan expresar ese sentimiento, esa experiencia, ese trauma que tuvo en la infancia, por favor, procuren que sea individual, no colectivo. ¿Por qué? Porque con lo colectivo, la experiencia del uno no es igual al otro, y la experiencia del otro puede llevarme a cerrarme y no contar la mía, o simplemente, o abrirme. ¿Ya? Entonces lo ideal es que las terapias sean individuales con las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo esencial? Es que busquen un terapeuta y que tengan esa empatía con o que tengan ese feeling con el terapeuta. Es que con este no me gustó, con este me dijo, con este me trató. Sigan buscando hasta que encuentren, pero no desistan de la terapia. No desistan de la terapia. Desean sanarse y quitarse ese dolor emocional que es día y noche, noche y día, durante el tiempo que esté, o sea, durante los 365 días del año. Busquen la terapia psicológica y busquen la persona que tenga la experiencia con personas con trastorno límite de personalidad, que entiendan del trastorno límite de personalidad, que entiendan, aprendan, respeten cada sentimiento, cada expresión de la persona con trastorno límite de personalidad, que cada persona es única, vuelvo y le repito, y que cada persona vive unas situaciones diferentes con cada experiencia. Entonces, por favor, las personas con trastorno límite de personalidad busquen un terapeuta y sánense a tiempo. Mire que les estoy diciendo a tiempo. Dicen que a medida que van avanzando en edad, la persona puede mejorar con el trastorno límite de personalidad. Sí y no. Sí, si está con el acompañamiento de un terapeuta. Y no, si nunca no han tenido un acompañamiento con un terapeuta, esas características o esas patologías se van a ir como una bola de nieve, agrandando, que cuando lleguen después de los 50 años, estas personas pueden tener muchas dificultades de convivencia, demasiadas dificultades de convivencia, y que nadie quiera convivir con ellos, y que todo el mundo sale huyendo de estas personas. Entonces, si no desean tener esta experiencia, entonces asuman su realidad, pues entonces busquen una persona que les ayude a ir avanzando, a irse amando, a ir fortaleciendo esa identidad, y que se unifique tanto la edad cronológica con la edad psicológica. Bueno, en estos momentos vamos a empezar, Eli, con las preguntas. Hola, muchas gracias. Las personas que desean interactuar en este live pueden hacerlo los que tienen el WhatsApp, lo pueden hacer por el WhatsApp, y
Los que nos pueden escribir por el interno de Facebook, también voy a estar atenta para que leerle sus preguntas y que la doctora les dé respuesta. Por acá nos escriben por el WhatsApp. ¿Por qué cuando las personas con TLP maltratan con sus actitudes, aunque uno espera que esté calmado, le comenta de manera asertiva su accionar? Aún así lo toman a mal en lugar de analizar lo que hacen para crecer. ¿Qué debe uno hacer? Porque ni puede tolerar maltratos, ni encuentra la forma de que ellos vean lo que hacen. Bueno, les repito a las personas que están conviviendo con personas con trastorno límite de personalidad, no, nada es asertivo. Créanme que nada es asertivo cuando uno tiene una convivencia con una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que no tiene trastorno límite de personalidad le habla con asertividad a otra persona que no tiene el trastorno límite de personalidad, créeme que nos vamos a entender. Y créeme que me voy a ver y me va a dar pena, me voy a disculpar, qué vergüenza, no lo vuelvo a hacer, ya. Pero si yo me dirijo con el lenguaje asertivo a una persona con trastorno límite de personalidad, te estás dirigiendo exclusivamente de un adulto a otro adulto. Y recuerda que es que la persona con trastorno límite de personalidad tuvo un trauma. Y tuvo un trauma en la niñez. O tuvo un trauma en la adolescencia. Y hablarle de adulto a adulto no va a funcionar. Hay que hablarle con un lenguaje que ellos entiendan, con un lenguaje que ellos puedan asimilar y puedan verse y puedan hacer el proceso lento mental para poder hacer un cambio. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, porque no, así ustedes lo vean adulto, así lo vean demasiadamente grande, nada tiene que ver la edad cronológica con la edad psicológica, nada tiene que ver. Entonces hablarle con asertividad, eso tampoco nada tiene que ver. Lo que hay que hablar es con un lenguaje que ellos entiendan, con un lenguaje que ellos puedan asimilar y que a lo mejor nos van a dar una respuesta que va a ser con unas actitudes fuertes, unas actitudes despectivas, o nos van a dar una respuesta con un juicio de valor. Sí, es probable, pero no nos podemos enganchar, no podemos llevar esa respuesta a, digamos así, a título personal, o sea, a que me dé una importancia personal y que me dé ira, que me dé malestar después de que lo dije, después de que lo hice con delicadeza, después que lo repasé, después, nada de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, le digo, todo lo que ellos lo reciben, la gran mayoría de las personas con TLP reciben esas observaciones como si fueran un ataque, y observen y aprendan a escuchar. Ellos dicen, es que me sentí atacado. La gran mayoría dice, me sentí atacado. Y uno dice, pero ¿cómo lo ataqué si yo no dije nada? Solamente le dije que por favor, por ejemplo, por favor, ¿será que usted pues merma la voz o baje un poquitico a la voz? O ¿será que usted puede hacer tal cosa porque a usted le queda más fácil? Ellos todo esto les suena a ataque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me estoy dirigiendo a un adulto donde sus emociones son de un niño. Ok, por acá nos dicen, yo, doctora, quería saber cómo decirle a una persona que ordene sus cosas. Primero que todo, para saber qué decirle a esta persona que ordene sus cosas, ordene su cuarto, primero que todo hay que saber qué edad psicológica tiene esta persona, ¿cierto? Porque si puede tener 15, 16 años, pero la edad psicológica es de 2, 3 años, entonces tengo que hacerlo como en forma de juego, como si estuviera la persona adulta o la persona tan grande, como si fuera un niño de 2, 3 años, donde vamos a hacer un juego.
este juego es para organizar, este juego es para que podamos tener todo organizado, limpio, puesto en orden. Sí me van a entender, o sea, es necesario saber la edad psicológica para saber cómo hablarle o dirigirnos a esta persona, para que entienda, vea y haga y ejecute. Okay. Cuando una persona con TLP se va en una relación, ¿es casi seguro que no vuelva? No lo sé porque hay dos cosas. No vuelva porque ya muchas veces lo ha hecho y ya encontró otra persona, por decir algo, que puede darle la protección que esta persona necesite, que no se sienta abandonado, que no se sienta enjuiciado y que esta otra persona pues acepte las demandas que la persona con trastorno límite de personalidad le imponga a esa persona. O la otra es que simplemente va, experimente lo que quiere experimentar, el deseo que quiera, digamos, ese deseo que desea experimentar o hacer, y luego regresar porque sabe que la persona lo está esperando ahí como si nada hubiese pasado. O sea, que no sé, no sabría decirlo. Tendría que hacer como un diagnóstico para saber si esa persona va a regresar, no va a regresar, y si regresa, qué pasaría, y cómo regresaría, y qué pasaría con usted, y a qué está dispuesta a seguir cediendo para poder estar con esa persona. Ok. Por acá también nos dicen, ¿a qué se refiere, doctora, los TLP blanco-negro? Estamos hablando de cuando la persona está en un estado, llamemos así, de negación, o un estado de autolesión, o un estado de un pensamiento circular, ¿sí? Que puede llegar a la depresión, a la angustia, a la depresión, a la ansiedad, y que cómo llevarlo no a la parte dicotómica, sino a que él se logre ver blanco, él pueda asumir el bienestar, pero también asumir la terapia para que él pueda llegar a un estado de paz interior, de una buena relación, de interactuar con otras personas, tener un ciclo social aceptable. Es eso. Ok. Por acá nos comentan, ¿su alta percepción de las personas es un sistema de alerta o un sistema de recompensa? No entiendo su pregunta. Sea muchísimo más específica cuando está hablando de recompensa, por favor. Ok. Doctora, ¿hay un tiempo promedio que se pueda decir dure el trabajo psicológico con una persona TLP? No hay, o sea, poder determinar cuándo esta persona puede estar, digamos, lista y que pueda llegar a tener una buena convivencia sin el apoyo terapéutico, no lo sabemos. Aún más, lo ideal es que encuentre una muy buen terapeuta que le dure el resto de sus días. ¿Por qué? Porque todo lo que signifique cambio, todo lo que signifique retos, todo lo que signifique, llamemos, nuevas experiencias, siempre va a haber un estado de estrés, va a haber siempre un estado emocional alterado, que si ellos tienen ese autocontrol van a poder llevar ese cambio llamemos así, a un término bien, donde ellos se pueden autoterapiar, donde ellos se puedan ver y donde ellos puedan seguir adelante. Pero lo ideal es porque el ser humano está en una constante evolución y en un constante cambio. Entonces,
a medida que ellos van avanzando en la terapia, uno ya pasa a un coaching, donde en ese coaching empieza uno a llevarlos a un estado también de bienestar a nivel personal, pero también de bienestar a nivel profesional. Pero el constante cambio es del ser humano y hay momentos en que esos cambios los alteran. Okay. ¿Qué terapia se puede usar para recuperar la identidad? Gracias. Para eso está la terapia conductual, la terapia conductual cognitiva, y para ello está toda la parte también del saber estar. Eso es otra terapia del saber estar, donde es el aquí y el ahora y cómo ellos se van centrando en el eterno presente y no están yéndose ni al pasado ni al futuro, porque no, como los niños no tienen un presente, no viven el presente por estar casi fuera de su cuerpo. Entonces están siempre recordando discusiones del ayer, de hace 2 años, de hace 7 años, de hace 15 años, o se van al futuro donde cualquiera de los dos estados no existe, solamente el presente. Por acá preguntan, ¿la edad psicológica surge desde el evento del trauma? Correcto, correcto. Okay. Ahí se instaura el trauma y hasta ahí la identidad avanzó. Okay. Doctora, el problema es que las personas con TLP prometen cosas que después no cumplen y hasta se les olvida a qué se comprometieron. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo hacerles ver que están actuando incorrectamente? Vuelvo y les digo, hay un trauma y esa persona así cronológicamente avance entre una década y otra década, o entre una edad y otra edad avance, no quiere decir que la parte psicológica también avance. Entonces, la parte psicológica se quedó estancada. Y acuérdense que piensan como niños, ojo, en la parte emocional. Pero si vamos a hablar con ellos en la parte productiva, en la parte intelectual, ellos rebasan, son de una inteligencia grandísima, son de unos retos y autorretos que nadie los puede seguir, pero en la parte emocional se quedaron en la etapa del niño y es como no son niños, no es que ellos son mentirosos, no, lo que pasa es que los niños dicen, sí, yo mañana fui, ¿cierto? O sí, entonces vamos a viajar, sí, viajamos, pasado mañana viajamos, o sea, no entienden del tiempo. Ellos no tienen todavía instaurados el tiempo, pero también ahí sabemos en qué edad está, ¿cierto? Es psicológica. O en qué momento el trauma se instauró, porque ellos todavía no saben hacer promesas. Para que ellos puedan aceptar una promesa, es necesario hacer una terapia, hablarles a ellos, hacer casi todo por escrito, para que ellos entiendan, porque muchas veces le dicen, tú lo dijiste, tú lo trajiste, y ellos dicen, no, yo no traje nada, yo no dije nada. Entonces por eso hay que dejar constancia casi con ellos, porque ellos no están casi siempre en el presente. Okay. Por acá nos comentan, doctora, ¿por qué si están los fármacos que ayudan a estabilizar a la persona, aún siguen con el pensamiento emocional repetitivo negativo? Eso pasa porque siguen así, que les preocupa algo de su vida, de su pareja, etcétera. Porque les hace falta la terapia psicológica. Los fármacos son paliativos, son solamente momentáneos. Por eso es que llega y dice, bueno, este medicamento le va a durar 8 horas, hay que repetirlo dentro de 8 horas, ¿cierto? No, este dura 5 horas, hay que repetirlo dentro de 5 horas. No, esto hay que hacerlo cada tantas horas. ¿Por qué? Porque es paliativo, ¿ya? Para un dolor físico, un medicamento para un dolor físico ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a quitar el estrés del dolor, ¿cierto? Porque donde se radica el dolor físico, necesita reposo y con eso se estabiliza y llega un momento en que ya no me duele más nada. La parte psicológica es totalmente otra cosa, totalmente diferente. Y es
necesario que por favor entiendan que si bien existe la parte de los medicamentos psiquiátricos, son paliativos, o sea, esa parte paliativa de los medicamentos son momentáneos, pero no le van a ayudar a fortalecer el autocontrol, o sea, ese control voluntario de las emociones, ese control de la ira, ese control del estrés, no, del sufrimiento, de la ansiedad, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, el del narcisista, que todo eso lo puede tener una persona con TLP, o la bulimia, o la anorexia, o los trancones de comida, o las adicciones a las drogas, o al alcoholismo, o el sexo indiscriminado. No, eso no lo ayuda a que sean conscientes. Las pastillas o los medicamentos no hacen a la persona consciente del problema emocional. Eso lo hace un psicólogo. El psicólogo te lleva a ayudarte a que seas consciente de esa problemática emocional, que puede haber una solución a largo, mediano, en cualquier momento de la vida de la persona. ¿Ya? Pero los medicamentos son paliativos. No hay medicamento que diga, vea, este medicamento es para la identidad, porque la identidad le va a ayudar a que funcione hasta llegar a la edad cronológica. Vea, tantos medicamentos para que la edad psicológica avance hasta la edad cronológica. No lo hay. Eso no lo hace sino un psicólogo especialista en el trastorno límite de la personalidad. Doctora, una duda. ¿Cuál? La terapia dialéctica conductual creada por la doctora Marsha Linehan, ¿se puede decir que es el único tratamiento psicológico para el sanar de la persona con TLP? No podemos hablar de que sea la única forma o la única terapia, porque vuelvo y le digo, cada persona es única. O sea, el trastorno límite de personalidad, cada persona es única. Entonces, ¿le puede ayudar una dialéctica conductual o un cognitivo conductual? Claro que sí, ayuda, pero muchas veces hay que interactuar con otras terapias adicionales, además de las terapias del mindfulness, que todo eso viene del oriente, de la filosofía Zen. También hay otras terapias que ayudan y que hay que reinventarnos. O sea, lo que a mí me ha ayudado a avanzar en el trastorno, entender lo que es el trastorno, tener la compasión por la persona con este trastorno, es que me han ayudado a reinventarme técnicas terapéuticas. Y una de las técnicas terapéuticas es trabajar el 100% con el cuerpo para poder ayudar que la identidad avance. Y es exactamente con el cuerpo, o sea, es de piel hacia adentro. La terapia que me han ayudado a comprender y que me han ayudado a fortalecer este crecimiento, llamemos en la parte del trastorno límite de personalidad, es de piel hacia adentro. Porque es de la única forma que ellos van a caer en cuenta, a estar en el saber estar, y que vayan avanzando en su dolor emocional. Ok. ¿Hay posibilidad de recuperar la edad cronológica adecuada? Claro, con la terapia. O sea, es muy importante, la terapia psicológica es demasiadamente importante porque es de la única forma que van a ser conscientes. Si bien la experiencia puede haber sido demasiadamente dolorosa, pero ya no existe. Pero como ya no existe, se quedó atrapados unas emociones que se volvieron sentimientos. Y a través del sentimiento, uno repite una y otra vez la experiencia. Y cada vez que escucha uno
hablar de sus experiencias, es como si estuvieran viviéndola, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la persona quedó atrapada en esa experiencia, quedó atrapada en ese trauma. Entonces hay que sacar la persona de allí, entender que si bien fue una experiencia muy difícil, que en la edad que tuvo su experiencia, pero que hay que seguir avanzando porque el mundo avanza, el mundo continúa y no podemos parar. El ser humano no puede parar a través de ese trauma, parar el tiempo, parar los avances, parar la edad, ¿ya? Entonces, claro que sí, es ayudarle a que a través de la terapia psicológica adecuada para cada persona pueda avanzar en su experiencia, avanzar en su identidad, fortalecer su identidad y que llegue a la edad cronológica para que pueda sanar el trauma, esa experiencia dolorosa que tuvo en la infancia o en su adolescencia. Okay. Por acá comenta, si uno les pregunta a ellos en un estado emocional alterado qué edad tienen, ¿ellos responden la verdad o la edad que usted dice que se quedó en la niñez? Ellos dicen la real. Aún más, no necesita uno ni preguntarles, pero a un paciente en esa época, más o menos en el 2012-2013, en esa época tenía por ahí unos 45, 46 años, y le hice la pregunta, bueno, ¿y tú qué edad tienes? Y me dice, 5 añitos, yo tengo 5 añitos. Y fue su etapa del trauma, ¿cierto? A medida que fuimos avanzando en la terapia, luego pasó por el tiempo, pasó a la edad de los 12 años, luego hasta llegar a la edad cronológica. Ok. Y la última pregunta para terminar, que sabemos, doctora, que usted tiene una ardua labor con sus pacientes. Y vamos a hacer esta última pregunta que acaba de entrar. ¿Podría recomendar un libro para quien tiene el trastorno límite de la personalidad y que ayude a comprender lo que les pasa? Mírame, hay un libro que llegó a mis manos hace muchos años y se llama Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Lo recomiendo muchísimo. Porque es un libro donde cuentan las experiencias de cada persona con trastorno límite de personalidad, pero también cuentan las experiencias de las personas no TLP. Allí hay estrategias y hay también técnicas que pueden ustedes apoyarse, pero les recuerdo que lo que hay, las experiencias que hay en este libro, no todo lo tiene una sola persona. No, una persona puede tener una parte, 2 o 3 características, otra puede tener 5, 4, 3, bueno, sí, pero les ayuda muchísimo a entender más el trastorno límite de personalidad. Bueno, habíamos dicho que esta era la última pregunta, pero acaba de entrar otra pregunta que me parece importante que se le responda a este seguidor suyo. Doctora, ¿será que puedo recuperar mi matrimonio aun cuando revivo mis traumas? Pero la persona que le está preguntando es una persona que está diagnosticada con trastorno límite de personalidad o no tiene trastorno límite de personalidad. Hay que saberlo para poder darle respuesta a su pregunta. Y por acá nos respondieron, ¿el libro que usted está recomendando puede leerlo las personas con TLP? También puede leerlo. Claro que sí, claro que sí. Esto también me recuerda que llega un paciente hablando de su esposa y me dice que pues que no entendía pues su forma de ser. En el caso que le dije yo, hay un libro muy importante, se lo di, que se llama Deja de andar sobre cáscaras de huevo, que creo que te va a poder ayudar a entender a tu esposa. Pues como que se quedó leyéndolo todo en la noche, porque al día siguiente viene al consultorio como muy malhumorado y me dice, doctora, usted lo que me quiere decir es que yo tengo el trastorno límite de personalidad. Y yo le dije, ¿te leíste el libro? Dijo, todo. Entonces le dije yo, sí, usted tiene trastorno límite de personalidad. ¿Ya?
sea, le ayuda a ambos. Bueno, por acá la persona le estamos dándole chance y nos respondió y nos dijo, la persona que preguntó sobre el matrimonio, nos dijo, yo tengo el trastorno límite de la personalidad, tomo terapia cognitiva conductual y aún así sigo perdiendo mi estabilidad. Bueno, es importante que te apoyes y le digas a tu terapeuta que te ayude con técnicas terapéuticas, porque así entre las técnicas terapéuticas y la terapia psicológica vas avanzando y vas haciendo muchísimo más consciente de tus actitudes, vas a ser más consciente de tus pensamientos y vas a ser más consciente de que hay que ir avanzando en tu edad psicológica a la cronológica. Entonces, dile que te ayude con las técnicas terapéuticas, que yo sé que así vas a avanzar bastante. Bueno, ya me voy. Les agradezco muchísimo el que hayan estado hoy en este Facebook Live con este conversatorio, y vuelvo y les reitero, sigan escribiendo que de un tema desean que abordemos en el próximo Facebook Live, y hasta la próxima semana. Muchísimos éxitos y gracias por estar acá.